¿Qué tal? Espero que estemos bien. Pues en esta ocasión es otra rápida recomendación. Eh, Nunca he ocultado que soy un fan acérrimo de Joseph Conrad. Uh-huh. Eh, bueno, autor, por ejemplo, de Lord Jim, Línea de Sombra, El Corazón de las Tinieblas, infinidad de otras novelas y cuentos, eh, relatos muy interesantes, sobre todo dedicados a lo que es la vida en el mar, lo que es las cuestiones de la naturaleza humana, ¿verdad? Bajo ciertas circunstancias, etcétera. Joseph Conrad, curiosamente, él era de origen polaco, pero pues se fue de marinero y eso, y terminó prácticamente volviéndose inglés, publicando prácticamente toda su obra en inglés, y de hecho este, trascendiendo en gran parte debido a eso, ¿no? Y entonces, este librito, Notas de Vida y Letras, ajá, me llamó mucho la atención porque estas ediciones del Cotal, ok, es una editora española. Me llamó mucho la atención este librito porque eh, de que principio de los 80, 1981. Siempre he dicho que es importante, si somos, podríamos decir, admiradores de la obra de un escritor y queremos adentrarnos un poco más, aparte de su obra, en ver cuál era su forma de pensar, por qué escribía lo que escribía, etcétera, que también es importante. Pues tenemos que buscar a ver si este autor, pues, hizo o dio entrevistas, o si recibió escribió sobre la tarea de escribir, sobre por qué escribía, por qué elegía ciertas temáticas, por qué cierto estilo, etcétera. Generalmente casi todos los escritores importantes tienen algo de material a ese respecto, ¿no? Eh, y en el caso de Joseph Conrad, pues afortunadamente todo esto quedó compilado en esta edición, donde es curioso, se tocan un montón de temas muy interesantes. Lo mismo son apreciaciones que van, por ejemplo, su opinión sobre otros escritores, ajá, que van desde cómo él veía, por ejemplo, a Henry James, a Guy de Maupassant, a Anatole France, ok, este, em, cuál era la idea un poco la idea de escribir suya, eh, algunas de las temáticas que él usaba, claro que muy leves, ¿no? Y hay una otra parte dedicada a lo que son pequeños escritos que él hizo en relación a temas que le interesaban. Como les digo, él fue marino, entonces, por ejemplo, toca temas tan disímbolos como lo que sería el Titanic y otras tragedias similares. Eh, pero también, por ejemplo, sus experiencias cuando un día resolvió pues vencer su miedo al volar, y pues fue convencido por gente del cuerpo aéreo de la Marina Real Británica al final de la Primera Guerra Mundial, para para hacer un vuelo de prueba en un avión, obviamente un biplano. Cuenta que fue una experiencia especialmente horrible para él, pero muy interesante ya cuando regresó a tierra. Entonces, trae pequeños relatos que no llegan a ser ni cuentos ni otras cosas, porque son vivencias personales de él. Por ejemplo, habla sobre Polonia, sobre su pesar de esa tierra, lo que él veía que iba a pasar una vez que terminada la Primera Guerra Mundial, pues iba a quedar ya como un país independiente. Entonces él dejaba ver con cierto pesimismo lo que después ocurriría, ¿no? Eh, entonces es un librito muy interesante porque ve las reflexiones que hace sobre diversos temas en relación al arte de escribir, y a la opinión que él tenía sobre otros escritores, viene a reforzar mucho de lo que uno
pues pudiera ya admirar sobre o opinar sobre él, ¿eh? Entonces, hay que leer este tipo de libritos. Veo que esta editorial, de hecho, publicó algunas otras obras que están interesantes. Por ejemplo, hay reflexiones de Hans Christian Andersen y Marinetti, por ejemplo, el diablo del futurismo, ¿no? O sea, este tipo de libros son muy importantes. Por ahí tengo otro de Chesterton, del que después recomendaré en su momento, que les digo, permiten mucho acercarse a lo que el autor pensaba respecto a determinados temas, ¿eh? Entonces, chequen este tipo de libritos, vale mucho la pena, ¿eh? Y sobre todo vamos, por general todo el mundo nos vamos sobre lo que son las obras como tales, pero rara vez nos vamos sobre lo que es la parte reflexiva, o en la que los autores se despliegan y nos platican un poco de cómo es que escriben o por qué escriben, o qué pensaban sobre las cosas que ocurrían en su entorno en otras épocas. Entonces, vale la pena este tipo de libritos, repito. Muy importante checarlos. Algunos fragmentos de este librito los he leído a lo largo de mis directos. Vale la pena. Entonces, pues sin más por el momento, no me queda sino desearles que la pasen bien y hasta la próxima.